Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Mi nombre es José García, estoy desde Lima, también soy de Venezuela. Tengo una agencia de marketing y ventas inmobiliarias. La promesa que nosotros definimos para este negocio es que ayudamos a desarrolladores inmobiliarios a que puedan captar y cerrar ventas de por lo menos 5 lotes en los primeros 15 días. ¿Okay? Es una metodología que nosotros como agencia implementamos. Nosotros primero comenzamos siendo una agencia inmobiliaria donde solamente vendíamos y nos dimos cuenta que pues había una necesidad también en muchos desarrolladores que tienen proyectos donde su marketing también estaba fallando y entonces decidimos crear este producto en donde no solamente les ayudamos a vender, sino también les ayudamos con su marketing. Entonces el producto que nosotros ofrecemos tiene dos modalidades, una donde nosotros podemos hacerles el marketing y ayudarles con su propio equipo a cerrar ventas o nosotros también cerrar ventas directamente. Eso es en este caso nosotros nos enfocamos a un nicho muy específico que es desarrolladores inmobiliarios. ¿Sí? Fue, bueno, dentro de los desafíos que ya está, fue poder llegar a este tipo de público específico. Ya luego pues contaré un poco sobre cómo fue que llegamos a ello. Pero sí. José, cuéntanos, ¿cuáles han sido los resultados que tú has tenido? Sí, bueno, al igual que Sumito, en este caso, más allá de la parte de facturación, hubo algo que me ayudó muchísimo y que también cambia bastante a uno como persona y en el negocio, que es tener la claridad real de cuándo tú puedes facturar y hasta cuánto puedes llegar, ¿no? Si te proyectas, si te organizas, si llevas todo traqueado, que al punto en el que yo estaba cuando llegué a Startup era que yo tenía 3 clientes y no sabía si en el siguiente mes los iba a seguir teniendo porque obviamente hay contratos que se terminan y bueno, si hay desarrollos que se venden y ya no hay otro, entonces yo dependía de referidos, no tenía un sistema de ventas. Entonces, claro, cuando entro con la mentoría, justo que era Álvaro el que me vendió, yo le decía, bueno, yo me voy a meter en esta mentoría, tengo para pagarte ahorita toda la inicial y todo lo demás lo voy a conseguir porque tiene que dar resultados, ¿no? Ese es lo primero que uno o bueno, fue lo primero que yo hice. Y en meta como tal, lo que era lo que yo me había fijado era por lo menos tener 5 clientes, ¿ok? Y uno de esos que fuera con ventas de comisiones, ¿sí? Y hasta este punto he logrado 7 clientes, ¿ok? Yo comencé con mi Flash Fan Webinar andando como campaña un 11 de agosto, creo, 11 de agosto, el 11 de agosto, sí. Y hasta este punto he tenido 7 clientes. Eso en lo que es venta de $51,750. De lo cual he recolectado hasta ahora 25,850. Porque ya hay clientes que ya ahorita vamos por su segundo mes y ya también han vuelto a pagar la segunda cuota, ¿no? Eso es lo que he facturado hasta ahora. Y lo interesante de todo este proceso es que he invertido muy poco en publicidad. O sea, he invertido en el primer mes, recuerdo que invertí $200, en el segundo y ahorita voy por $40 de inversión. Que ¿Qué? en el proceso he tenido algunas situaciones, precisamente con la setter que tengo, justo le había contado a Humberto, en la que se le acumulaban los leads y entonces no podía llamar a todos, entonces yo paraba la campaña para que ella terminara pues de agendar y en ese proceso es que está. Pero fíjate que si tuviera campaña activa y con más inversión, probablemente los resultados fueran otros. Pero al igual que Sumito, realmente también mi idea no es llenarme de dinero y tal, sino que primero a mí me gusta darle resultados a los clientes. Entonces, como también estoy en el mismo proceso de armar todo el paso a paso que hacemos con los clientes, la idea es darle resultados que funcione y ahí meter más clientes, porque de nada sirve de repente si decimos que facturamos 3 meses y de repente en el primer mes se va el cliente porque no funcionó, porque no le pude ayudar o porque por estar agarrando más clientes nos saturamos, ¿no? Esa es una de las grandes cosas que han pasado. Me he podido dar cuenta de que hay que aprender muchas cosas dentro del proceso que no son nada más tener dinero, ¿no? O sea, por ejemplo, justo yo le decía a mi socia, yo quiero que estos clientes vendan y que les funcione, porque fíjate, con el cliente que tenemos que nos paga comisiones, si nosotros le ayudamos a vender más de lo que podamos vender, con él también vamos a facturar muchísimo más de lo que estamos facturando ahora. Nosotros ahora en comisiones hemos vendido $9,600 solo en comisiones en el mes de septiembre. Entonces, lo que nosotros nos estamos enfocando ahorita, más allá de traer clientes nuevos, es a este cliente venderle más, porque ganaríamos más por ahí. Y eso además nos ayuda a nosotros a afinar el sistema, el paso a paso que le hacemos para tener resultados, para cuando venga otro cliente, ayudarle a vender. Porque con Starlab yo afiné la promesa de exactamente del resultado que le íbamos a conseguir. Yo sí tenía el servicio que ofrecemos y todo, pero solo lo vendíamos a referidos. O sea, por eso que decía, tenía solo 3 clientes. Ahora, cuando llego a Starlab, que le ponemos exactamente cuánto es que vamos a lograrle, en cuánto tiempo,
eso además nos pone a nosotros en reto de que, ok, tenemos que cumplir ahora con esa promesa, porque creo que es algo de lo que también todos los que entramos a esta mentoría, oye, ¿será que sí voy a poder cumplir con esa promesa? Entonces, en eso es que nos hemos enfocado. En el proceso, algo así que me quiero adelantar, uno de los desafíos que he podido tener dentro de lo que es la mentoría en sí es pasar esa barrera mental de que yo sé algunas cosas de marketing o de que yo sé hacer publicidad y que yo sé montar una campaña, que yo sé hacer la landing, porque justo cuando me pongo a ver las clases de cómo montar el embudo, de cómo hacer el sistema, yo peleaba conmigo mismo en el sentido de que, oye, ahí dice que lo monte en ClickFunnels y por qué si yo lo puedo hacer en WordPress mucho más rápido y no sé, y más económico, o por qué de repente poner una campaña sencilla con 3 intereses si yo lo puedo hacer un poco más complejo. Lo que dije fue, ¿sabes qué? Voy a olvidarme de eso y voy a hacerlo como ahí dice. Voy a seguir el paso a paso, me voy a dejar llevar y que todo se vaya dando así. Y efectivamente fue lo que yo hice. El Flash Fan Webinar, yo dije, voy a agarrar la plantilla de ClickFunnels, solo le voy a cambiar el color, el logo y ya. La presentación de Flash Fan Webinar también, yo dije, no me voy a poner a inventar, que se hacer un webinar súper editado y todo inventado. Voy a agarrar exactamente la plantilla y voy a reemplazar. De hecho, si ven mi Flash Fan Webinar fue muy similar al que tiene Starlab, pero cambiándole obviamente mi nicho y los colores y ya, pero la presentación fue igual. Sí quisiera como que ahora mismo empezar a cambiarle y todo, pero fue como que eso, lo que yo decidí fue hacerlo tal cual como nos enseñaron y bueno, así está dando resultados, ¿no? Y es como que también una enseñanza para mí es que, mira, simplemente sigue el paso a paso, si ellos ya lo han logrado y te lo están enseñando así, pues aprovecha y aplícalo, ¿no? Y es lo que he aprendido ahora mismo, o sea, dejar el ego atrás y desaprender de lo que se supone que uno dice que sabe, ¿no? Y también entender de que no todo tiene que ser perfecto, porque yo, por ejemplo, al principio me estaba un poco preocupado de que de repente el diseño no estaba quedando muy bien o que los videos que se grabaron no estaban muy buenos, pero vamos a probar, dije yo, y realmente lanzamos el sistema, la publicidad, y en esa misma semana teníamos ya 2 agendas, y la primera venta la sacamos a la segunda semana, si no me equivoco. Entonces, eso me ayudó mucho a entender algunas cosas internas también de que, bueno, hay que seguir el paso a paso y ver lo que funciona y entender. Mi pregunta es, y acá estoy, es, ¿qué hizo José que tú que tú dijeras, yo en verdad necesito ayuda, yo en verdad, aunque yo sé hacer la landing, sé hacer anuncios, puedo hacerlo complicado, dijeras, mira, yo les voy a comprar porque me convencieron? O sea, al final, ¿qué te convenció? Porque es que esa es mi pregunta y nunca entiendo bien, ¿sí? ¿Qué es lo que al final están buscando las agencias de marketing? Sí, es justamente como dices, el ego te hace tener una barrera mental de que tú también puedes hacer lo mismo que haces con tus clientes para ti. Porque casualmente Álvaro, que creo que ya se conectó en la llamada de venta, él me dijo, oye, pero si eres una agencia de marketing, ¿por qué no haces lo mismo que estás haciendo para tus clientes y vendes tu servicio? Y entonces, claro, esa pregunta fue un poco fuerte para mí y yo decía, es que no quiero seguir haciendo lo mismo. No, o sea, que lo mismo, que el webinar, que aquello. Y fíjate que el sistema tiene un webinar, pero obviamente es otra cosa, ¿no? Tiene toda otra estructura. Entonces, cuando yo tomo la decisión de entrar, yo dije, primero yo tengo que hacer que esto funcione porque tengo que pagarlo y además no voy a hacer una inversión en vano, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer, justo lo que les decía al principio, era olvidarme de todo lo que se supone que yo sé y hacerlo como ahí dice, seguir el paso a paso. O sea, por ejemplo, yo soy en los que el que en la agencia hace las campañas de tráfico, de captación de leads. Y nosotros tenemos una estructura medio complicada para lo que es la captación de leads. Pero para este sistema era simplemente una campaña con 3 intereses y 3 anuncios. Y ya. Y yo dije, bueno, si así dice que se tiene que hacer y pues así va a funcionar, yo lo voy a hacer. Y efectivamente, una campaña con 3 intereses, de hecho, 3 intereses sencillos, para mí fue bienes raíces, desarrollo inmobiliario y el otro, no me acuerdo cuál, eran 3. Y los puse. Y igual que los anuncios, también yo dije, voy a agarrar el guión que aparece allí, la estructura de la plantilla que tenía María, y la voy a reemplazar por el tema de mi nicho y todo, y lo voy a hacer así. Nada que muy estructurado, que perfecto, no, lo voy a hacer así, porque además también no tenía tiempo, o sea, a la par de que estaba con la operatividad de la empresa, pues tenía que hacer las tareas, porque después tenía la reunión con Humberto y había que presentarle los avances, ¿no? Entonces, lo hice así. Y justamente hasta yo mismo también me sorprendí porque recuerdo que yo tenía que avanzar y todavía no había terminado lo que era la parte de montar la campaña y yo tenía reunión con Humberto el viernes y el jueves monté la campaña para poder decirle a Humberto, sí, ya la monté, ya está lista.
Bueno, el viernes cuando me reúno con Humberto en la mañana ya tenía 2 agendas, o sea, ya estaba rodando la campaña. Entonces ahí es donde prácticamente me da una cachetada al ego de alguna forma y dice, ¿sabes qué? O sea, tienes que seguir el paso a paso. Si ellos ya lo han hecho y les está funcionando, olvídate de que tú haces campaña de Super Pro y como tú dices que son, etcétera. Si a ellos les está funcionando, ¿por qué no? Y José, una pregunta, porque eso pasó dentro del programa, pero me da mucha curiosidad. En el momento que tú llegas aquí, sí, y te encuentras con Álvaro y Álvaro te muestra todo y dices, bueno, pero esto tiene un webinar también. ¿Qué hace que tú digas, voy a poner el ego a un lado y voy a comprar esto, me voy a invertir en esto, voy a hacer que esto funcione? Pero ¿qué fue lo que te hizo clic en ese momento? Sí, me da mucha curiosidad. En este caso, la confianza que me daban como tal startup, por obviamente todos los casos de éxito que tenían, y que justamente tenían, o sea, mostraban que tenían un paso a paso, un sistema como tal. Porque si bien es cierto, lo que nosotros aplicamos para los inmobiliarios se parece un poco, realmente, por ejemplo, la estructura del webinar como la tienen ustedes, no la tenía yo, por ejemplo. Entonces, justo cuando yo le decía a Álvaro, mi forma de pensar de un webinar no era como ustedes lo enseñan, o sea, era totalmente distinto. Entonces, por eso yo decía, o sea, para mí un webinar no, o sea, yo no quiero hacer eso, pero cuando yo entro, pues mira, pero es que tienes que hacer un webinar. Pero claro, es totalmente distinto porque es una estructura que además es coherente con todo lo que te explica allí. O sea, es súper coherente y yo digo, y justo creando como tal esa presentación, había cosas que uno mismo empieza a reflexionar y a aprender en el proceso. Justo como decía María Isabel, yo les estaba dando todo en el webinar. En mi caso también me pasaba igual, de que yo daba algunas, de alguna manera, algunos datos introductorios y en este caso Paula me lo devolvió y me dice, pero tienes que escribir más, tienes que desarrollar más. O sea, esto que estás diciendo explica lo que significa. Y a veces uno dentro de su propio ego dice, no, pero ¿por qué yo lo voy a dar si se supone que por eso me pagan? Y yo, ¿sabes qué? Voy a explicar. Y me pasó algo muy curioso de que justamente dentro de las primeras agendas que he tenido de septiembre, hubo clientes que llegaron a entrar, que llegaron hasta la llamada de ventas, donde se les explicó todo, desde que vieron el webinar como tal hasta en la misma presentación, porque en la presentación también asesoramos. Y ellos decidieron hacerlo por su cuenta, hacerlo aparte. Tuvieron resultado, pero dijeron, ¿sabes qué? Ustedes ya lo saben hacer mejor. Mejor no quiero seguir perdiendo tiempo y ahora se los quiero dar. Entonces, eso significa que hay gente que el webinar como tal o el Flash Phone Webinar les impacta también y les funciona. Y si no tienen para pagar mi ticket, por lo menos tienen la oportunidad de empezar. Y ya cuando están facturando, pues ya vienen a nosotros, ¿no? Y creo que es lo mismo que también hace Starlab. De alguna manera, con todo su contenido de valor que da, pues hay gente que ha aprendido y está empezando. Y ya cuando logre tener, por lo menos para pagar un inicial, empieza con la mentoría. Y creo que es eso, es una forma de dar y dar, ¿no? O sea, ganar, ganar. Y eso ha sido bastante interesante. Realmente María ha aprendido algo a la perfección, que es el tema de detectar el dolor, ¿no? Que tenemos nosotros y que tiene el público, ¿no? Y el cliente. Y justo cuando yo estaba realizando lo que era el Flash Fan Webinar, llegar a ese punto de saber cuál era el dolor de mi cliente es lo que creo que nos está ayudando mucho a facturar. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que diferenciarnos, bueno, en mi caso, la empresa que nosotros tenemos, nos tenemos que diferenciar mucho de las agencias de marketing, y de hecho en la promesa lo decimos precisamente, porque los desarrolladores ya han pasado mucho por agencias de marketing, los que quieren vender este tipo de servicio. Entonces, nosotros nos desmarcamos de allí diciéndoles que nosotros no somos una agencia de marketing, nosotros somos una agencia inmobiliaria que vende, y a través de marketing, a través de venta te vamos a ayudar. Y entonces, aparte de ese pedacito de información que le damos, que los hace entender un poco que sí lo podemos ayudar, está también en explicarle cómo es que lo podemos ayudar específicamente a través del método, ¿no? y de la experiencia. Entonces, una cosa que creo que le puede ayudar a Paola con el tema de poder determinar su precio y que sin pensar de alguna manera de que está cobrando barato o que está cobrando caro, es que simplemente haga un listado de todas las cosas que su producto le ayuda a conseguir a ese cliente. O sea, a nivel monetario y a nivel también espiritual, personal, etcétera. Porque una de las cosas que nosotros enumeramos dentro de los resultados que ayudamos a los clientes es que, ok, el desarrollador va a facturar porque va a vender todo su proyecto inmobiliario, pero más allá de eso va a ayudar a otras familias a poder lograr tener su terreno propio, en este caso su lote, ¿no? Y va a poder cumplir eso porque
Ok, el cliente, pues, lo que pasa mucho con muchos desarrolladores es que venden un lote, 2 lotes, y eso no les alcanza para cumplirle a los clientes que ya le han comprado. Entonces nosotros le decimos, te vamos a ayudar a vender a vender tu etapa de lanzamiento rápido para que puedas cumplir con tus clientes, ¿no? Y eso les da a ellos tranquilidad. O sea, ahí vamos por el otro dolor, que es que estén tranquilos, ¿no? Segundo, que están además contribuyendo con la economía del país y todo, porque desarrollas un proyecto, lo vendes, lo terminas, tienes para impulsar otro y ya esa zona donde estás desarrollando está creciendo y está contribuyendo. Entonces, todo eso son dolores también que uno puede ir tocando poco a poco, más allá de decirle, te voy a hacer una estrategia para que vendas o te voy a hacer una campaña de marketing. Porque si lo vendemos por ahí, nos empiezan a comparar con otras empresas que ofrecen eso. Pero es que, ¿cómo tú vas a cobrar? Porque hay algunos que nos venían al principio con eso. ¿Cómo ustedes van a cobrar $2.700 si yo tengo una agencia de marketing que me cobra 1.000 o 1.500? Y yo, cuéntame, ¿cuántas ventas has tenido con esa agencia de marketing? Y vengo por ahí, pues, por la parte, ¿cuántos lotes te hicieron vender este mes? Ah, no, ok, entonces por ahí es que deberíamos empezar, ¿no? Nosotros aquí no te ofrecemos leads, no te ofrecemos seguidores, que te vamos a viralizar la cuenta. Si todo eso está dentro del proceso, es un complemento, pero yo voy a tu objetivo como desarrollador. ¿Qué es lo que tú quieres lograr este mes? Ah, yo quiero 10 ventas. ¿Por qué quieres lograr las 10 ventas? Porque es que necesito pagar rápido el terreno para avanzar. Ok, entonces yo te voy a ayudar a que puedas pagar el terreno rápido y que puedas avanzar. Y eso van a ser 10 ventas, ¿no? Entonces creo que está ahí, y ese proceso lo he aprendido justamente con Startup, ¿no? A poder extraer mucho el dolor y gracias al dolor, pues vender. En mi caso, una de las cosas que me ha ayudado y que he aprendido, no solamente para facturar como tal con la promesa y con el producto que estamos vendiendo, sino también con el negocio en sí, porque precisamente internamente también vendemos, en este caso lotes y desarrollos, es que teniendo un paso a paso de todos los procesos que hay que cumplir y manejando métricas de cada paso que hay que cumplir para llegar a un resultado, vamos a tener claridad de todo el proceso. O sea, yo recuerdo que la primera vez que yo comencé con el Flash Fan Webinar y que hablé con mi socia para que lo lanzáramos, ella me decía, bueno, la meta que hay que ponerle a la setter este mes es 10 ventas. Y cuando yo me pongo a montar el cuadro de proyecciones, yo decía, pero es que no vamos a llegar a las 10 ventas. Invirtiendo esto no vamos a llegar a las 10 ventas. O sea, aquí te dice exactamente que vamos a llegar a 4. Entonces, tener esa claridad y esa tranquilidad de que si tú sabes cuáles son tus números, y haces el paso a paso, lo vas a lograr. Y si estamos fallando, ¿en dónde está la falla? ¿Dónde está el cuello de botella? Eso no lo tenía antes. Como decía, a veces facturábamos un monto, a veces no, dependíamos de referidos. Tener la máquina andando, como dice Sumito, y ir marcando esas métricas es lo que ha logrado de alguna manera el éxito y creo que es el mayor aprendizaje que me llevo. ¿Cómo llevaste Sí. este conocimiento al cliente final, que es el cliente de tu cliente? Es que justamente lo que decía Adrián y lo que decía Álvaro, que yo tenía la creencia y la barrera de que o sea, la misma estrategia que yo utilizo para que mis clientes vendan, a mí no me iba a funcionar. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema que lo que hace es que captemos leads y luego de que captamos esos leads, los pasamos a nutrición y a otros pasos para que vayan ya con intención de compra, en este caso a la llamada. Ellos ven algo parecido al Flash Fan Webinar, pero a través de reuniones en vivo, tipo lanzamientos. Entonces van a un Zoom grupal, luego del Zoom grupal el que se interese va a uno personalizado y ahí le venden. Ese era como que el sistema que yo tenía, pero vender mi servicio bajo ese mismo sistema yo no lo veía así, ¿no? Efectivamente, el Flash Fan Webinar es totalmente distinto y también me abre de alguna manera el abanico de que sí, probablemente sea a través de webinar, pero un webinar totalmente distinto a ese, ¿no? También captamos leads, pero los leads no es que se filtran o se califican de la misma forma en la que lo hacemos para el producto final, ¿no? Que es venta de lotes, porque prácticamente aquí vendemos como B2B, ¿no? En este caso, porque vamos al dueño del negocio directamente. Entonces, es eso básicamente. Yo decía, yo no puedo aplicar la misma para mi cliente porque son productos totalmente distintos, ¿no? Hubo un desafío que se nos presentó a nosotros que vendemos a desarrolladores, que aunque en el Flash Fan Webinar ponemos que es solo para desarrolladores, aunque en el formulario lo dice, aunque por todos lados dice que es solo para desarrolladores, se metían agentes, en este caso agentes inmobiliarios, porque obviamente también les interesa conocer cómo es que nosotros cerramos las ventas. Igualito se metían de curiosos, ¿no? Sin embargo, lo que hemos podido hacer para ir sacándolos de ese proceso y que realmente no nos hagan perder tiempo, es que, y eso lo aprendí fue recientemente con Paula, que en el formulario, el que respondiera que es agente
o que no cumpla con ciertas preguntas que se les hace, lo pase a otra página que no sea la de agendar. Porque aún así, cuando yo anteriormente le ponía, este programa es para desarrollador, ¿eres desarrollador? Si no lo eres, no lo llenes. Igualito ponían, soy agente, y llenaban el proceso y agendaban. Entonces, ahora el que pone soy agente, pues se cancela, ¿no? Y lo otro es que también en el formulario empecé a hacerle preguntas mucho más técnicas que los agentes no saben. Yo, ok, tienes un desarrollo, cuéntame qué documentación tienes de ese proyecto, en qué etapa estás, con qué documento entregas cuando vendes. O sea, preguntas muy técnicas que solo las sabe el desarrollador. Y eso también nos ha ayudado a filtrar. Sí, igualito hay unos que se van metiendo en el proceso, pero la Setter sí nos ha ayudado ya a terminar de filtrar en la llamada de triaje. Mira, eres un agente, no te podemos ayudar. Pero al principio sí empezaron a entrar muchos agentes y claro, agendaban, pero ya nos dimos cuenta que al final era afinar en el proceso. Justamente lo que vengo hablando, ¿no? Vamos viendo las métricas, ¿dónde estamos fallando? Ahí hay muchas agendas, pero resulta que no eran del nicho. ¿Qué hay que acomodar? Ok, entonces el formulario. Y viendo eso, pues nos ayuda a perfeccionar el proceso. ¿Qué sistema están usando? Si están usando Meta o si están usando LinkedIn. ¿Cuántos prospectos hacen al mes? ¿Cuántas llamadas hacen al mes y cuántos cierres? Esa es la pregunta que siempre hago para tener una idea de lo que están haciendo. Si se saben las métricas o un número por ahí por encima, más o menos. Voy a comenzar yo. En mi caso, comencé con Facebook, en este caso Meta, directamente. Si bien yo tenía la duda al principio porque se supone que desarrolladores inmobiliarios para ese nicho probablemente LinkedIn funcione mejor, yo dije igual, como volviendo otra vez con el tema del ego, yo creo que con Facebook es más rápido, yo sé hacer las campañas, etcétera, me voy a ir por ahí. Y también Humberto me recomendó pues que me fuera por allí. En este caso estamos invirtiendo solamente $10 al día. Eso nos da entre 40 y 60 leads más o menos por día. Hay días en los que llegan 30 y algo, hay días que llegan menos, pero más o menos esa métrica. Estamos teniendo más o menos 3 llamadas al día, pero en la semana podríamos decir que 20 aproximadamente. Sin embargo, en mi caso, como es un tema de B2B, siempre pasa de que termino cerrando en la segunda llamada, porque a veces nos mienten en el hecho de que el que entra no es solamente el único socio. Siempre después que le presentamos todo, mira, sabes que tengo otro socio. Que a veces yo decía que eso era objeción, pero en mi caso sí de verdad ha pasado de que sí tienen otros socios y no pueden tomar la decisión solos. Por más de que en el formulario y en todo el proceso le dice que entren los socios, a veces entran solo uno de ellos, ¿no? Y la mayoría de las llamadas las he tenido que cerrar en segunda llamada, a veces hasta en tercera. No he tenido todavía la primera en la que me cierren en una sola llamada. Que quiero entrar a las llamadas a las mentorías, pero creo que mi proceso sí es como que un poco más necesaria la segunda llamada. Tengo que mejorar un poco más la tasa de cierre, eso sí, porque obviamente para las llamadas que he tenido y las agendas debo tener más clientes, pero hasta ahora esos han sido los resultados que he tenido. Me ha pasado también lo que les dije, que he tenido que parar campañas porque la Setter no los ha podido llamar a todos para agendar. Pero bueno, vamos paso a paso. Realmente no es algo como estamos hablando acá. No se trata de facturar por facturar, sino ir haciendo el proceso poco a poco, que funcione, que vaya bien y que vayamos avanzando. ¿Y tienes una Setter entonces? Sí, tengo una Setter. En este caso una Setter y cerramos mi socia y yo. Mi socia es la experta en ventas y yo en marketing, entonces juntos nos complementamos en la llamada de ventas. Aunque estábamos perdiendo demasiado tiempo entrando los dos y decidimos fue que ahora en la mañana ella tiene agendas y en la tarde tengo yo porque los primeros días nos volvimos locos y no podíamos operar. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Las llamadas de la mañana tómalas tú y las de la tarde las tomo yo. Y nos ha funcionado mejor. ¿Cuánto esperaron ustedes, José? Digamos que tú que te lanzaste directo a Facebook Ads. ¿Cómo es ese proceso? O sea, que... Bueno, en mi caso, justo como le decía Humberto, yo me sorprendí porque yo publiqué la campaña el jueves y el viernes ya tenía agendas. O sea, ya tuve 2 agendas esa vez, personas que se agendaron solas, no que se te llamó. Y luego sí, poco a poco en la semana se iban agendando más. Pero fue rápido, ¿no? Sé que para todos no va a ser el mismo proceso, pero en mi caso fue así. Fue una sorpresa, creo que no todo va a ser así. De hecho, yo apagué la campaña, la volví a prender y no tuve el mismo efecto, o sea, de que se agendaran 2 el siguiente día, ¿no? Pero creo que cada caso va a ser distinto. Lo importante ahí es que vayas midiendo como todo, ¿no? Las métricas, que vayas viendo si le están dando clics, si están entrando, cuánto te está costando, porque eso te va a ayudar a
determinar realmente dónde puede estar el cuello de botella si no te están agendando. Quería saber cómo esa parte de Setter, cómo les ha ido. En mi caso yo también tenía esa preocupación porque justamente como nosotros vendemos un producto específicamente a desarrolladores que son expertos en el tema inmobiliario y además que son de Perú, por la idea de repente de traer un setter extranjero que incluso lo ofrecen en Starlac, yo tenía la duda y yo decía, yo creo que no me va a funcionar. Además que cuando llamen desde un teléfono de repente de afuera o que escriban, yo me lo veía bastante complicado y lo que dije fue, sabes que yo preferiría buscar una persona de mi propio equipo que ya conoce cómo es nuestro proceso por dentro y entrenarla para Setter. Y se la entregué a Starlac para que me la entrenara y llevara toda la formación, pero obviamente ya ella conocía el negocio por dentro. Entonces para ella fue mucho más fácil llamar a los desarrolladores porque ya ella ha pasado por el proceso de venta por dentro y lo conoce. Entonces fue un 50-50, o sea, 50% que fue entrenada por Starlac, pero el otro 50% es que es de nuestro propio equipo. Entonces, si tienes actualmente personas en tu equipo que de repente puedas tenerla para Setter, te puede servir. Y en mi caso, la proyección con ella era que después de Setter podía ser ella la closer. Sin embargo, los perfiles son totalmente distintos y no la vemos ahora como para closer. Pero a nosotros nos funcionó de esa forma. En mi caso me gustaría dar tres conclusiones con respecto a eso. Y bueno, una ya la hemos comentado, que es el tema de medir, porque ahí es donde vamos a enterarnos de todo. O sea, la medición, las métricas nos dicen todo. Nosotros podemos decir algo, pero la métrica nos va a decir otra cosa. Lo segundo es confiar en el proceso y seguir el paso a paso, ¿no? Que es ahí donde cacheteamos nuestro ego. Y mira, ¿sabes qué? Tú puedes saber todo lo que sea, pero ahí te están diciendo que lo vas a hacer así. Y tú sigues el paso a paso, confías en el proceso y los resultados vienen. Y lo tercero, que también es bastante importante, es desapegarse como tal de la venta. O sea, nosotros siempre pensamos en que hay que cerrar esta venta, sí, hay que llegar a esta cantidad de clientes, hay que llegar a esta facturación. Y realmente no estamos pendientes del proceso, no estamos pendientes de realmente si vamos a ayudar a ese cliente o no. Hace poco nos pasaba, bueno, en el primer mes que comenzamos nos pasó con un cliente, que de hecho fue de las primeras agendas que tuvimos, y no cerramos con él y estábamos como frustrados, oye, y le seguimos insistiendo y le seguimos escribiendo. Y al final, por algo pasó que no tuviéramos ese cliente porque luego nos dimos cuenta de que ese desarrollo que íbamos a vender nosotros realmente no cumplía con todo el proceso y estaban con un tema legal. O sea, por algo pasó, por algo fue que no cerramos esa venta, ¿no? Entonces, el estar desapegado de la venta hace que al final todo fluya y si era para ti, si se va a dar, se tiene que dar, pero obviamente siguiendo las otras dos partes del proceso, porque tampoco es que te vas a desapegar la venta, pero no vas a medir, o tampoco es que no vas a cumplir con el paso a paso, ¿no? Creo que son las tres cosas que creo que pueden servir para que al final podamos tener éxito.